presencia en mi vida, tu Santo Espíritu en mí, para mí es suficiente. Sin ti nada puedo hacer, Señor, porque eres mi fortaleza. Señor, yo sé que contigo no temeré al enemigo. La fuerza es tú me darás, Señor, y seré más que vencedor. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme por favor el gozo y la salvación. Un día yo temía, es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Oh, yo necesito de ti, Señor, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme por favor el gozo y la salvación. Un día yo venía, es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Oh, sí, Señor. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme por favor el gozo y la salvación. Un día yo venía, es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme por favor el gozo y la salvación. Un día yo venía, es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana de día martes 16 de julio. Amén. Avanzando ya en este mes, saludamos a nuestra hermana Laura Sáez, a nuestro hermano Antonio Fica. Dios les bendiga en esta mañana por estar en nuestra sintonía. El libro de Jeremías, capítulo 9, versos 23, dice así, 23 y 24. Así ha dicho el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Amén. Bendecimos el nombre de nuestro Dios. Amén. ¿Qué es lo que quiere el Señor? En entenderme y conocerme. Amén. El conocimiento de Dios es importante, hermanos amados, y mayormente también el conocimiento de su voluntad. De que Dios existe,
existe. Eso es indiscutible. Amén. De que su nombre es Jesús, también es indiscutible. Y nosotros debemos avanzar en el conocimiento de su voluntad. Amén. Eso es importante, que usted como creyente y yo como creyente en el Señor avancemos en ese conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Hace frío? Sí, hace frío, hermanos amados. Dios le bendiga a usted si está con una estufita ahí calentito, ¿verdad? Viendo el programa. Así que, bueno, vamos al capítulo 15. Amén. Ayer me equivoqué. Difundimos el capítulo 14, pero en YouTube le puse como capítulo 15. Amén. Pero bueno, vamos a la palabra del Señor. Dice en el nombre de Jesús. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Voy a detenerme un poquito aquí. ¿Me da un segundito? Muchas gracias. A ver, aquí hay un punto importante que no podemos pasar por alto. Comienza el relator hablando de que los de la circuncisión, ¿verdad? Estaban promoviendo que los de la incircuncisión deberían, por ende, circuncidarse y guardar todo el ritual, los ritos de Moisés. Vamos a aclarar un poquito quiénes son los de la circuncisión y quiénes son los de la incircuncisión. Los de la circuncisión son todos los hebreos, los judíos, ¿cierto?, a los cuales se le dio esa ley de circuncidarse al 8º día como señal. Esto hay que tenerlo claro, como señal, que eran, ¿cierto?, parte del pueblo de Dios, ¿ya? Este era un ritual que se practicaba a los niños, ¿cierto?, después de haber nacido a los 8 días en el prepucio, hasta la venida de Cristo, hermanos amados, ¿verdad? Donde ya después de la muerte de Cristo ya no es necesaria, escuche bien, no es necesaria ni la circuncisión ni guardar los rituales. Me explico. A los judíos se les había demandado, ¿cierto?, guardar las fiestas, recordar, ¿cierto?, el día de reposo, guardarlo, todas esas cosas, ¿cierto?, estaban entre medio de los ritos, tenían que guardarlo. Entonces, estos judíos, después de haber creído en Cristo y haberse bautizado en el nombre de Jesús, querían imponerle a los gentiles que no eran circuncidados, por ende, por supuesto, no éramos parte de Israel, querían imponerle, ¿verdad?, que ellos se circuncidaran. Y esto crea una discusión, por supuesto, porque al pensar de esta manera, escuche bien, anula totalmente el sacrificio de Cristo. Entonces, se persisten los sacrificios humanos. Por eso que el día de hoy
no existe, ¿cierto?, la muerte de los animales en Israel, ¿verdad? La tribu de Leví fue disuelta por lo mismo, hermanos amados, porque hoy día esto es por fe solamente. El hombre debe creer, arrepentirse y bautizarse en el nombre del Señor Jesús y llevar una vida de acuerdo a la Escritura. Eso es todo. Esa es fe, eso es la fe. Amén. Entonces ellos querían imponer este ritualismo, obligando, ¿cierto?, a los gentiles a hacerlo. Y esto, por supuesto, como decía antes, crea una discusión porque hay diferencias de pensamientos. Entonces hay que aclarar este asunto. Hay que aclararlo. ¿Y quién mejor, cierto, que la iglesia? Se reunieron en un concilio, ¿cierto? Fue el primer concilio, en los cuales, hermanos amados, se lleva a cabo en la ciudad de Jerusalén, presidido por Jacobo, no por Pedro, por Jacobo, y se toman eh, acuerdos, acuerdos. Hay que tener ojo, hermanos, con las tradiciones que de repente se van introduciendo en la iglesia, ideas foráneas que se hacen doctrinales. Hombres las convierten como doctrina. Y hay muchas cosas que a veces parecieran ser, pero no son. Y la iglesia se ha ido acostumbrando a eso. Entonces, cuando uno combate estas cosas que no son doctrinales, por ejemplo, esto causa un poco de, eh, por decirlo así, desacuerdos. ¿Mm? Hoy día nosotros, por gracia y por misericordia de Dios, tenemos el libro de Dios, entonces podemos consultar hoy día. A ver si, por ejemplo, queremos involucrar una cosa a la iglesia y decir, ¿la hicieron los apóstoles? ¿La enseñaron? No, entonces no la colocamos. Por muy loable que sea, como Pablo dijo, estos tienen cierta reputación en, en algunas cosas. Por ejemplo, yo le pongo un ejemplo, según así, yo no soy bautizado. Creo en Dios a mi manera. Y salgo todas las noches, por ejemplo, a darle comida a la gente. Y pasados unos días, yo muero. Creí en Dios. Le di comida a la gente. La pregunta es, ¿soy salvo? Entonces porque era buena persona, puede ser salvo. Pero ¿qué dice la Escritura ahora? ¿Qué dice Dios? Porque sí, es muy loable la actividad. ¿Pero me sirve para ser salvo? Porque la Escritura dice que yo puedo ser salvo solamente a través de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Mire, esto es una sutileza de Satanás. Es una sutileza porque si yo me apoyo en esa obra que yo hago, elimino la obra de Cristo al no obedecer a su palabra. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Parece bueno, pero no es bueno. Entonces, claro, la circuncisión, bueno, se circuncida, pero además de esto, hay que guardar los rituales. Y los rituales no salvan, son solamente rituales. Por eso que yo, hermano, en lo personal, ¿ya? Yo veo, por ejemplo, de repente los cultos que se hacen en los diferentes lugares, y hay mucho costumbrismo, y hay predicadores que fustigan a la iglesia porque no hace lo que ellos quieren, o lo que ellos piensan que es bueno. Pero debemos analizar a la luz de la Escritura. Hay una doctrina, ahí hermano, ahí el culto está graficado en el libro de Corintios. ¿Cómo yo debo hacer un culto a Dios? Hay un mandato para los pastores, hay un mandato para los diáconos, hay un mandato para la iglesia. Todo está bien ordenado. Aquí no hay nada más que poner. Es como lo que hablábamos el otro día, el pragmatismo. Imponemos el pragmatismo y resulta para muchos, resulta para conveniencia de ellos, pero en el fondo no es beneficioso para la iglesia porque no edifica. Trae contienda, trae divisiones. Entonces, esto, hermanos amados, trajo una contienda grande, pero era necesaria. Y aquí es donde se juntó toda la iglesia. Bueno, no se juntó a hacer un culto a Dios. Se juntó para discutir este tema. Y si hoy día la iglesia quiere unirse, los pastores deben sentarse
amén, y analizar todos los temas en los cuales hay diferencias. Claro, y solucionar ese problema. El problema es que hoy día no se soluciona el problema. Se reúne la iglesia, pero esto sigue. Entonces, uno habla mal de otro, el otro habla mal de otro, y así. Y la iglesia sigue, hermanos, dividida. ¿Es bueno esto? No, no es bueno. Entonces, la iglesia se reunió en Jerusalén. Se le llamó el primer concilio de la iglesia. Amén. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Hechos 10. Recuerda, ya lo pasamos. La casa de Cornelio. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, que era necesario. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni vosotros hemos podido llevar? ¿Por qué tentáis, cierto, a los discípulos? Dios bendiga a nuestro hermano Rodrigo Vázquez. ¿Por qué tentáis, cierto, poniendo un yugo, un peso, una carga? ¿Qué es lo que Jesús le dijo a los fariseos? Que ponían carga en la gente y ellos no la tocaban ni con un dedo. ¿Mm? Ahora aquí dice claramente: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Aquí hay que, hermanos, entender qué es lo que es la circuncisión, que es lo que hablábamos recién un poquito, en parte, qué es lo que es la gracia, qué es lo que es el pecado, qué es lo que es el perdón, para poder entender esto, para poder entender qué es lo que, hermano, qué es lo que significa la palabra gracia. Gracia es un regalo inmerecido. Es un don que Dios da por misericordia, no porque usted ni yo lo merezcamos, ni porque seamos buenos padres, buenos esposos, buenos hijos. No, no es así. Es porque Dios le plació, ¿cierto?, regalarlo, ese don, para que usted y yo podamos ser salvos. La única manera. Por eso que dice: en ningún otro hay salud o salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Usted puede tener una religión, pero si usted se muere con su religión, se pierde. Se lo explicaba adelante. Porque con su actitud, aunque sea muy loable, con su actitud usted le está diciendo a Jesús que su sacrificio no sirve. No sirve. No se lo está diciendo verbalmente, pero con su acto usted se lo está diciendo. Entonces, usted sabe que el hombre, en su orgullo, en su vanidad, siempre quiere hacer él la cosa. ¿Para qué? Para ser estimado por él. Que el hombre la hace todo, que bueno. La super mamá, como dicen hoy día. El super papá. El hombre, en su ego, en su vanidad, siempre quiere, hermano, figurar. ¿Verdad? Somos así. Nuestra naturaleza nos lleva a ser así. Y por eso que el Señor le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo, de agua y de espíritu. Entonces, hermanos amados, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaba cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé su ruina y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempo antiguo. Así todavía una promesa ahí. Estaba ahí oculta como un misterio, pero estaba la promesa. Que nosotros también seríamos herederos y coherederos con Cristo por medio de esta gracia. Que nosotros también teníamos parte de la salvación.
Pero ¿quiénes? Todos los que creen. Han muerto muchos gentiles como también han muerto muchos judíos, sin aceptar, sin recibir la salvación de Dios. Se han muerto perdidos. En la resurrección no van a tener esperanza, lamentablemente, no van a tener esperanza. ¿Por qué? Porque no creyeron. ¿Mm? Entonces, esta profecía que está en Amós, en el capítulo 9, ya, hermano, apunta, ¿cierto? Dios te manifiesta su sentir con respecto al hombre en general. Dios empieza después de la caída del hombre ya en el huerto, empieza un proceso que culmina con Cristo. Por eso que cuando habla Pablo de la ley, dice la finalidad de la ley o el fin de la ley es Cristo. No es que la ley haya terminado. La ley es permanente porque la ley es perfecta. ¿Cuáles son las leyes que hoy día no corren? La ley ceremonial. Y esa es la que los hombres querían volver a implantar. Querían volver nuevamente a meter esa ley ceremonial. La muerte de animales y muchas cosas que habían en esa ley. Que por tiempo no podemos leerlas todas. Dice. Pero usted se va al Antiguo Testamento, al libro Levítico, ahí va a encontrar mucho de eso. Por lo cual dice, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, que se convierten a Dios. No lo inquieten, no lo abrolemen. Como en la iglesia, usted tiene que hacer esto. Entonces la gente dice, no, yo no voy porque hay que dejar hasta quedar mudo. No, no es eso. No es eso. Entonces, no se inquiete, o sea, yo no puedo echarle a la iglesia una carga que no puede, ni siquiera yo la llevo. Entonces dice, sino que se les escriba, escúcheme, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, o sea, de la idolatría, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Mm? Esto está en Éxodo 34:15, porque Moisés desde tiempo antiguo tiene en cada ciudad que lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Entonces, dice la Escritura, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlo a Antioquía con Pablo y Bernabé. Antioquía, lo que habíamos hablado ayer, pasó a ser el centro de la iglesia gentil, por decirlo así, y ahí quedó situada. Entonces, tenían que llegar ahí, ¿verdad? Y de ahí enviar cartas, ¿cierto?, a los otros hermanos. Y escribir, dice, por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, esa otra ley. Amén. Es lo que está pasando hoy día con el judaísmo, que ha penetrado fuertemente en muchos. ¿Mm? Y ahí hay que tener cuidado, hay que analizarlo a la luz de la palabra. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlo a vosotros con nuestro amado Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, escuche bien, al Espíritu Santo y a nosotros, a Dios mismo, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles son las cosas necesarias? Que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis pasarlo bien. Aquí le están escribiendo a la iglesia, no le están escribiendo a una persona que no ha entrado en la iglesia, en el sentido de que no se haya arrepentido ni se haya bautizado. Esto no es para los no creyentes. Si bien es cierto, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para dar güey, para corregir, ¿cierto? A fin de que todo hombre de Dios sea enteramente preparado. Por eso que la escritura, las cartas doctrinales, ¿verdad?,
son derechamente para la iglesia, no es para el inconverso. Amén. Ahora, ¿por qué hago esta aclaración? Porque cualquiera puede decir, bueno, me guardo, ¿cierto?, de la idolatría, ya no adoro más ídolos y me aparto de la fornicación, ¿verdad? Y soy salvo. No, no. Está hablándole a los salvos. Esta carta es para los salvos. Amén. El que no es salvo debe arrepentirse, debe convertirse, debe entrar en la familia de Dios para tener parte. Es como si yo dijera que soy, por ejemplo, soy militar, y no soy militar. Debería tener uniforme, debería estar inscrito, ¿cierto? Ahí en la milicia, por decirlo así. Soy carabinero, o soy médico. Amén. Sin tener el título, el cartón, sin haber estudiado. No soy médico en el fondo. Pero yo puedo decir, yo soy médico. Como día proliferado, ¿cierto? Muchos se creen doctores. ¿Mm? Entonces, la carta es para la iglesia. ¿Ya? Luego dice, así pues fueron enviados, descendieron a Antioquía y reuniendo la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Es como un descanso, se regocijaron porque fueron consolados, porque en el cierto lo estaban afligiendo. Haga esto otro, no haga esto. Oiga, el día de reposo, para que usted sepa, no podían hacer casi nada. Nada prácticamente. Todo era una carga. Entonces, ¿quién sirve a Dios con esa carga? ¿Quién sirve a Dios con alegría con toda esa carga? No, Dios me dice esto. Y como los hombres hoy día, ¿cierto? Todavía se imponen cargas. Es una pena. Predicadores que le imponen carga a la iglesia, a los creyentes de corazón. ¿Mm? Sutilmente le echan carga en las predicaciones. Y la gente se aflige. Porque no puede llevar. Por ejemplo, hoy día, voy a poner un poquito un paréntesis en caso de la ofrenda. Una parte económica. Hay mucho más. Te lo obligan a que tiene que dar un tanto por ciento. ¿Verdad? Eso se llama diezmo. Pero la Escritura nos dice eso. Está en el Nuevo Testamento. Sí, en el Antiguo. Pero es una carga que la llevó Israel. A ellos les fue impuesto eso porque ellos recibieron tierra y de la tierra, ¿cierto? El diezmo de todos los sembrados lo traían a los sacerdotes. Y muchos que traspasaron el diezmo a la gracia y se han enriquecido económicamente, haciendo su fruto de algo que no les corresponde. Entonces la viuda se aflige porque es viuda y porque recibe eso una pensión miserable y tiene que dar aparte de eso. No. La Escritura, por ejemplo, dice en cuanto a dar, dice de cada uno como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Tampoco es bíblico poner una cuota, porque es una carga. Entonces hay cosas que hay que analizar a la luz de la palabra, ¿verdad? Y tratarlas y quitarlas de la iglesia, que son una carga. Aquí encontraron un alivio de ellos, que le hayan impuesto una carga espiritual. Imagínense guardar todo el ritual. Fíjese. Israel lo hacía, pero no lo cumplía totalmente tampoco, porque era, hermano, una ordenanza directa hacia ellos. ¿Mm? Pero ellos después, los hombres, quisieron ponerle más de lo que Dios les exigía. ¿Mm? Porque hay algunos que ofrecen más que lo que Dios ofrece, o imponen más de lo que Dios impone. ¿Mm? Por ejemplo, el Evangelio es arrepentirse, ¿verdad? Que haya una conversión y bautizarse en el nombre de Jesús. Otros imponen, ¿cierto? No, usted tiene que hablar lengua. No tiene que hablar lengua. No dice eso la Escritura. Nosotros debemos recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero ese bautismo lo da el Señor, no lo da el hombre. Entonces,
hermanos, predicadores, pastores, analicemos las situaciones a la luz de la palabra y no impongamos más carga al pueblo de la que ellos pueden llevar y la que yo tampoco puedo llevar, porque estamos en la gracia. Ahora, la gracia no significa que hagamos todo lo que queramos, no. Hay instrucciones que están aquí, hay doctrina, perdón, hay enseñanza, pero hay que enseñarla bien. Y Judas y Sila, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de ¿qué? De palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que le habían enviado. Mas a Sila le pareció bien quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y comunicándoles el Evangelio con otros muchos. Voy a concluir con estos versículos que quedan, que son 5, 6. Después dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. El segundo viaje. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan. ¿Se acuerda? Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, por el otro lado, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria, Cilicia, confirmando a las iglesias. Bueno, aquí se provoca, por decir otra desaveniencia, por cosas que habían sucedido. Juan Marcos había abandonado, ¿cierto?, el viaje allá en Panfilia, ¿verdad? Y a Pablo le había desagradado esto. Entonces, decidió no llevar a Juan Marcos. Bernabé quería llevarlo, Pablo no quería llevarlo. Entonces, hubo un desacuerdo ahí, pero a la vez un acuerdo porque Bernabé toma a Juan Marcos y se lo lleva a Chipre. Y Pablo sale con Sila a otra región. Eso queda saldado, listo, y cada uno desprende su viaje. No dejan de ser hermanos, porque el apóstol Pablo después en una de las cartas dice, envíame a Juan Marcos, porque me es útil para la obra. Juan Marcos ya había madurado tal vez, y Pablo también, ¿verdad?, había perdonado a Juan Marcos ya desde la primera instancia, y ahora le era necesario y lo envió a buscar. La iglesia siempre tiene que estar unida. ¿eh? Esto nos habla de una verdadera unidad y de que cada uno tiene que cumplir su papel en Dios. Bien, hermanos, agradecemos al Señor por este capítulo que hemos aprendido un poquito más. Amén. Y Dios nos ayude a seguir adelante cada día. Hoy por la tarde tenemos culto en el lugar de Trieste a las 19:30 horas. Hoy es feriado para muchos, para mí no. Le esperamos aquí en Cerro Nave si usted quiere visitarnos. Le pedimos que confirme, ¿cierto?, con un me gusta, y en YouTube suscríbase a nuestro canal de YouTube para que podamos seguir adelante, ¿verdad?, con esta obra. Dios bendiga a nuestros pastores, a nuestros hermanas en la fe y a todos los que aman a Dios de corazón sincero. Dios les bendiga grandemente. Si tiene algún comentario, póngalo ahí, y alguna pregunta también. Por la tarde estaremos viendo el tema del Apocalipsis, amén, con nuestro hermano, si así Dios lo permite, nuestro hermano Leopoldo Prieto. Así que no se lo pierda y comparta este programa en lo que usted respecta, ¿cierto?, pueda evangelizar de esta manera. Bien, nos vamos, será hasta el jueves por la mañana, si Dios así lo quiere, y nos vamos con el capítulo 16. Paz de Cristo para usted y para toda la familia. Jesús le bendiga.